Pedro Ochoa. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en una emisión más de Rostros de la Cultura, en el programa correspondiente al 13 de septiembre de 2025. Estamos transmitiendo completamente en vivo por el canal 45.2, Radio Enciso 1310, y estamos a sus órdenes en las siguientes líneas telefónicas: 664-979-9404 y 664-979-6544. Esta mañana me da mucho gusto recibir en el estudio a el maestro Eligio Moisés Coronado, que ha sido un promotor cultural y cronista de Baja California Sur. Bienvenido, Eligio, a Baja California. Qué amable, Pedro. Es un gusto tenerte en estas tierras norteñas. Me siento muy agradecido por la invitación al programa y finalmente Tijuana es parte de las Californias. Completamente. Y por supuesto me siento como en casa. Dice el promocional de nuestro programa, Eligio, dice los creadores, los artistas que moldean la cultura de Baja California, y efectivamente yo creo que la cultura de Baja California pues está íntimamente ligada a Baja California Sur. Desde luego, íntimamente ligada, porque de sur a norte y viceversa ha habido una vinculación constante, permanente, histórica, que tenemos que reconocer, porque no está bien advertida todavía. Entonces es preciso que identifiquemos estos rasgos de nuestra cultura y nuestra historia, nuestra literatura, nuestros campos de interés en general, para enterarnos y sentirnos más orgullosos aún de ser californios. Sí, completamente. Y un tema que tú has estudiado mucho y que has hecho importantes contribuciones, Eligio, es el origen de nuestro vocablo que nos une, California. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo llega la palabra, cómo llega ese vocablo a estas tierras? Bueno, California es un término para un lugar inexistente, solo en la literatura, uh-huh. y desde el siglo XI, en un cantar francés, la chanson de Roland, que después se extendió hasta que en España se hizo una edición en 1510 que retoma el nombre de California de varios siglos antes y le crea una atmósfera ficticia, literaria, desde luego, pero que llega a tener asiento real como topónimo de un sitio determinado en Cabo San Lucas, cuando las expediciones de Hernán Cortés en 1535 a varios puntos de Santa Cruz o La Paz, llegó a Cabo San Lucas, y ahí algunos expedicionarios advirtieron la configuración, la semejanza en la configuración de la orografía del Cabo, y los primeros mapas que aparecen entonces le llaman Cabo California. Es la primera California que existe en realidad, que tiene lugar, asiento en un sitio determinado del planeta. Y de ahí, de Cabo San Lucas, de Cabo California, uh-huh, se extiende hacia el norte hasta llegar a los términos de la península, y en segundo término en lo que hoy es Alta California, que fueron los que finalmente se quedaron con el nombre. Sí, que lo han explotado de una manera mucho más extensa. Pero pasó cuando menos un siglo, ¿no, Eligio, para que llegara a la Alta California? Ah, sí, desde luego, desde luego. Un proceso, ¿no? Sí, fue un proceso. Sí.
que especialmente por la vía marítima, por la vía de los navegantes, entre ellos Sebastián Vizcaíno, Rodríguez Cabrillo, por supuesto, en fin, una serie de exploradores que a título personal o por encomienda oficial y llegaron hasta lo que hoy es San Francisco, más bien el Cabo Mendocino, un poco más al norte. Poco más al norte. Entonces, la palabra California fue aplicada a toda esa extensa región que fue conocida también como las Californias. En realidad, Baja California no existe, es decir, el concepto de Baja California no existe hasta 1804 por decreto virreinal. Todo es California. Yo siempre les digo a quienes me escuchan que los jesuitas, por ejemplo, los primeros misioneros, nunca estuvieron en Baja California. Estuvieron en California. Estuvieron en California. Nunca se refirieron al adjetivo Baja porque no existía. Claro. Entonces, todo... Porque toda la labor misional fue previa a 1804. Sí, toda fue relacionada a la península y se trasladó por conducto de los misioneros jesuitas, y luego a la expulsión de estos en 1769 a manos de los franciscanos. Las misiones quedaron a manos de los franciscanos, que ya estaban proyectando la avanzada hacia la Alta California, porque estaba tan despoblada que se temía pues la invasión de rusos, especialmente como ocurrió con Alaska, ¿no? Sí. Ya he puesto la mano ahí. Entonces, fueron los franciscanos que llegaron desde La Paz y Loreto hasta la fundación de San Diego, pasando por todas estas tierras del norte peninsular. Y de ahí la cadena de misiones que los franciscanos establecieron en la Alta o Nueva California, que perdimos en 1848. Correcto. Entonces, hay que insistir que este proceso de la presencia del español, de la hispanidad y de alguna manera de la civilización occidental es de sur a norte en la península. Sí, totalmente. Empezando por la presencia de Cortés, que llega del sur. Exactamente. Entonces, y de ahí se traslada poco a poco en un avance muy paulatino y muy esforzado hacia las partes del norte. Luego que los franciscanos se situaron en la Alta California, la península quedó en manos de los dominicos, de la Orden de Santo Domingo de Guzmán. Y es la tercera orden que llega. Es la tercera. Y entonces, para deslindar la jurisdicción que correspondía a los franciscanos, que era la Alta California, y la península, le dieron el nombre de Alta o Nueva a la del norte, y Baja o Vieja o Antigua a la península. Ahí empezó todo el asunto. Ahí empezó la confusión. Ahí empezó la confusión. Se usa mucho lo de Antigua, ¿no? Sí, cómo no. En ese periodo. Sí, la Antigua California, claro, aparecen muchos mapas. ¿Cuál es el primer mapa que ya dice California? En los primeros mapas del propio siglo XVI aparece ya el nombre de California para la península, como se puede notar en el mapa. Que nos has hecho el favor de compartir. Sí, que es el padre del misionero Consac, creo, sí. El mapa sitúa
a California como una isla. Y esa es la idea que se tiene en ese tiempo. Y en cierto modo sigue siendo una isla por la lejanía del resto del México mesoamericano. Y un México centralista, ¿no? Y un México centralista que poco entendía de nuestra California y la descuidó durante mucho tiempo. Estuvo México a punto de perder la península como consecuencia de la guerra y por los intereses de la República, de Juárez particularmente, que en un primer intento se pretendió enajenar a favor de los Estados Unidos, y fue gracias a los Estados Unidos que no se perdió la península. En Baja California Sur se tiene este sentimiento que a veces lo tenemos en Baja California de abandono, de desinterés por parte del centro. Totalmente. Esta idea de, bueno, allá que se arreglen solos. Que se arreglen. Y en realidad nos lo hemos arreglado solos, hasta crear una cultura de autoabastecimiento, de autosuficiencia, de producir lo que necesitamos. Y bueno, en fin, se ha aliviado un poco esa carencia, pero hemos aprendido a subsistir no solamente en un medio natural difícil, sí, sino por el descuido y la lejanía. Nuestra California peninsular se ha conservado mexicana gracias a los californios, no gracias a los la identidad mexicanos. Regional, además hay que decirlo, ¿no? Totalmente. No hay que esperar a que se imponga rolito de la cultura nacional, sino elaborar nuestras propias prácticas culturales. Pero hay una obra de infraestructura que tú admiras mucho, que es la transpeninsular, Eligio, la carretera transpeninsular. Oh, sí, es la concreción de un vínculo espiritual entre el norte y el sur de California. Claro. Y que hizo posible el presidente Luis Echeverría, a quien no le hemos hecho el reconocimiento suficiente, porque en Baja California y en el sur fue un benefactor verdaderamente a grado heroico, y le debemos un reconocimiento al presidente Echeverría. Podríamos abrir un espacio en este programa para que hables de las contribuciones de Echeverría en Baja California. ¿Cómo fue el proceso de la transformación de territorio a Estado que te tocó vivir muy de cerca? ¿Estamos cumpliendo como Estado Baja California Sur 50 años? Se cumplió, sí, ¿El año pasado? El año pasado, sí, en que se decretó el 8 de octubre del 74 la conversión tanto de Baja California Sur, es decir, el territorio de Baja California Sur y Quintana Roo. Claro, fue una reforma constitucional de los dos territorios, ¿no? Y mencionamos primero Baja California Sur por el alfabético. Sí, como está en la Constitución. Como está en la Constitución. Y entonces, pero ya se había creado aquí, a partir del gobierno de don Luis Echeverría, y el establecimiento del gobierno de su representante en el territorio, Hugo Cervantes del Río, ya se habían reinstaurado los municipios libres, que fueron 3, ahora ya son 5. Había un representante del gobierno federal. Era un representante constitucional, porque la Carta Magna se lo permitía designar. Y tenía funciones de gobernador. Tenía funciones de gobernador y jefe político, pero por supuesto dependiente del centro y del presidente. Y fue un detonante para el desarrollo de Baja California. Sí, totalmente. Vinieron inversiones, vinieron un gran apoyo del gobierno federal. Se había inaugurado el transbordador La Paz, que unió
en 15 horas a La Paz con Mazatlán. Con Mazatlán, ¿verdad? Y en fin, una Entonces, serie... el transbordador por el mar y la transpeninsular y la por tierra. transpeninsular que inauguró el presidente Echeverría a la mitad de su gobierno, el 1 de diciembre de 1973, inauguró la carretera transpeninsular en un acto fastuoso que se llevó a cabo, donde estuvo don Milton Castellanos y por parte del sur Félix Agramón. Y pues ahí se dijeron discursos. Estuvo Bracamontes, el secretario de... Luis Enrique Bracamontes, secretario de Obras Públicas, y en fin, y se inauguró también el monumento, que fue resultado de un concurso a que se convocó. Es una águila estilizada, ¿no? Una águila estilizada, y una verdadera atalaya que puede verse de 5 kilómetros a la redonda. ¿Recuerdas al autor de la escultura? Era un grupo de arquitectos, sí, y se ganaron, con ese triunfo, se ganaron 100,000 pesotes. 100,000 pesotes de aquella época. Sí, sí. Bien, entonces, ¿y la transpeninsular cómo es que se concreta? ¿Tú recuerdas cómo fue ese proceso? Bueno, eso se comprometió a crear la carretera transpeninsular en la campaña en 1969, sí, que hizo Echeverría desde La Paz hasta Tijuana. Y claro, el traslado del sur hasta Ensenada fue dificultoso, como era siempre, de terracería, de malos caminos. Claro. Y el desierto en que cualquiera se perdía si no tenía una brújula a la mano. Sí, claro. Y entonces, pues, ahí hizo el compromiso Echeverría de construir. Eran los tiempos en que los gobiernos cumplían lo que prometían. Sí, claro. Y entonces, a mediados inmediatamente que entró el presidente, tomó posesión, se iniciaron los son trabajos. Casi 1,000 kilómetros. Son un poco más de 1,000 millas. Bien, sí. Así se llama la carrera Pues de Baja 1000. La mal llamada Baja 1000, que oficialmente se llama Baja California 1000, no más que la gente originalmente logramos, a base de empeños y empujes y empujones, logramos que se cambiara oficialmente al nombre de Baja California 1000. Baja California 1000, claro. Entonces, ¿podría producción ponernos otra vez el mapa que nos facilitó el maestro don Eligio Moisés, por favor? La lengüeta esta, la península, está rodeada, bueno, por supuesto, por el Océano Pacífico, y dice ahí el mapa, muy eclécticamente, Golfo de California o Mar de Cortés. O Mar de Cortés, sí. ¿Cuál es el nombre correcto? El nombre oficial es Golfo de California. Golfo de California. Pero el nombre, digamos, espiritual, en reconocimiento al conquistador, claro, recibió el nombre de Mar de Cortés, muy justamente porque la presencia de don Hernando en Santa Cruz, hoy La Paz, pues abrió todo el espacio que luego sería llamado California, a la cultura, a la geografía, en fin, a la civilización. Tú has sido un defensor del nombre de California para la península Totalmente. Y un opositor a esta idea de este apócope de Baja. Sí. Vamos para Baja. A mí me gusta mucho la Baja, sí, la comida de Baja. ¿Cuál es tu argumento principalmente? Yo les pregunto que si cuando se refieren a Baja hacen alusión a alguna persona de su familia.
¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es tu argumento principal para oponerte a esto de Baja? Bueno, el nombre histórico, genuino, original, literario, mágico, le corresponde a nuestra península. Además es un bello nombre, ¿por qué ponerle Baja? Es un bellísimo nombre. Sí. Y los estadounidenses, cuando nos arrebataron esa parte del territorio nacional, nada tontos, le quitaron lo de Nueva y Alta y se quedaron con California, encantados, ¿no? Encantados. Y le dejaron a la península el adjetivo de Baja, que apenas unos años antes había adquirido, y esto pues vino a crear el desorden. Sí, ya lo creo, porque es muy desagradable, ¿no? Y muy desagradable, sobre todo porque en la parte sur, sí, y esto en la parte sur está prohibido, ¿verdad? En la parte sur está prohibido por decreto, porque pues tenemos que navegar con dos parches, con dos orejas. A la que fue la California primera, sí, tienen que cargar con Baja y con Sur, que geográficamente significan lo mismo. O sea que andamos cargando también con un pleonasmo. Sí, Baja, al decir Baja es la parte inferior de algo. Es la parte inferior de algo. Bien, estamos en Rostros de la Cultura, seguimos transmitiendo en vivo. Estoy conversando con el maestro Eligio Moisés Coronado, historiador, cronista, maestro, en el canal 45.2, Radio Enciso 1310. Regresamos después de la siguiente pausa. Regresamos a Rostros de la Cultura. Sigo conversando con el maestro Eligio Moisés Coronado. Yo, interesadísimo en su conversación, entramos directo a los temas, pero déjenme decirles algunos datos sobre don Eligio Moisés Coronado. Nació en La Paz, Baja California Sur, el 5 de marzo de 1943. Docente, investigador, historiador, cronista, periodista, autor de una veintena de libros. Ya son más, ¿no, Eligio? Sí, ya son un poco más. Muchos, la mayoría centrados en la historia misional de Baja California Sur. Sus textos se consideran clásicos del conocimiento regional. Se desempeñó como oficial mayor del Congreso Constituyente del Estado entre los 74 y 75, director del Archivo Pablo L. Martínez, director de Cultura del Estado, cronista del Estado de Baja California Sur por 11 años. Es el primer sudcaliforniano en ser miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Su labor en la educación, historia y cultura ha sido reconocida públicamente por varios organismos de Baja California Sur. Principales títulos en la bibliografía de don Eligio Moisés Coronado: Descripciones e inventarios de las misiones de Baja California 1773, California del Sur bibliográfica, Historia y opinión en las crónicas de Eligio Moisés, tomo 1 y tomo 2, Las Californias, Historia y Crónicas, California Sur para principiantes. Platícanos, Baja California Sur para principiantes, ahí estamos todos. Sí, bueno, la mayoría de los que se acercan a la historia de la cultura de Baja California Sur, pues son principiantes. Claro. Inclusive los supuestos especialistas de alguna manera lo somos también, principiantes, porque es tan vasto el saber que todavía está por descubrirse que pues no nos alcanza ni el tiempo ni la vida. Por eso digo que los historiadores no nos debemos morir, porque tenemos muchísimas cosas que decir y que investigar en nuestra California. Y uno de ellos es uno de los historiadores que también hizo la labor importante en esta parte de la península,
es don Pablo L. Martínez. Platícanos de ese personaje. Don Pablo L. Martínez era oriundo de San José del Cabo. Hizo algunos estudios de preparación pedagógica que lo convirtió en un profesor que anduvo en varios, que dedicó algunos pocos años a la enseñanza, y finalmente se radicó en la Ciudad de México y se metió en los archivos, especialmente el General de la Nación y otros, con que empezó a construir la historia de Baja California, de toda la península, que tanto necesitábamos. Y esto Esta labor de don Pablo, más o menos, ¿en qué año él lo hace? En los años 50. Sí. Sí. Su primer libro, que es un clásico, es imprescindible en los estudios de historia de Baja California. De toda la península, de California en general. De la antigua California. De la antigua California, ajá. Básico. Y después han venido otros, pero la médula de la información está en el libro. De ahí se puede partir para la búsqueda de otros, o desarrollar otros temas. ¿Cómo se llama el libro de don Pablo? Historia de Baja California. Historia de Baja. Nada más. Sí. Y después tiene varios otros, pero ese es el principal. Se ocupó mucho del magonismo acá en la parte norte. O sea, sus estudios llegaron hasta el siglo XX. Peninsular, sí, cómo no. Y finalmente, nos dejó un legado extensísimo, hasta un intento de historia de la Alta California, que no llegó a terminar, pero que publicó el maestro Jesús Castro Agúndez, paisano suyo y persona muy distinguida en el estado, algunos años después. Sí, entonces don Pablo es el punto de partida. Don Pablo es un educador, es un maestro, un investigador, es un profesor, historiador. Y dile al público la importancia que tiene para Baja California lo que hizo en Mexicali. Es invitado por don Braulio para organizar el primer congreso de historia. El primer congreso de historia regional. Sí. Y de ahí se produjo una obra con todos los contenidos y textos de esa reunión, y que pues dio luces nuevas muy importantes para el conocimiento de nuestra California. Y fue muy, muy completo el congreso, ¿no? Muy completo. Sí. Sí. Porque Braulio quería, esta idea la tenía muy clara Braulio Maldonado, de un nuevo estado incorporarse con qué antecedentes históricos, ¿no? Sí, desde luego. Y Braulio, primer gobernador del estado del norte, ¿sí? Peninsular, era también josefino, el paisano de don Pablo. ¿Josefino qué quiere decir? De San José del Cabo. De San José del Cabo. Es el gentilicio. Es el gentilicio, sí. Muy bien. Ahora se dice cabeño, pero en realidad, específicamente josefinos. Y Pablo sigue publicando después del Congreso, sigue con su labor de investigación, y el Instituto de Investigación Histórica lleva su nombre, que tú lo dirigiste, ¿no? El instituto, no, el archivo histórico. El archivo histórico de Baja California. Pero tiene una labor de investigación y de difusión de la historia también. Sí. Es un pilar de la historia de Baja California. Totalmente. Y platícanos, ¿cuándo se funda el archivo? Se funda en... tiene una historia muy curiosa, sí, el archivo. Bueno, el archivo histórico tiene su propia historia. Claro. Entonces, en la primera visita del doctor Miguel León Portilla, invitado por el gobernador Hugo Cervantes del Río, pregunta dónde está el archivo histórico, y todos se quedan viendo entre sí, y cuál archivo histórico, ¿no? Ajá. Y a alguien se le ocurrió recordar que en la parte, en un
cuarto, una bodega que había en la parte superior de un edificio que era la cárcel de la zona, de la ciudad. La cárcel municipal, aunque no era municipio, pero sí, bueno. la cárcel de la ciudad. La cárcel pública. Pública. Sí, bueno, había un montón de papeles viejos. A lo mejor ahí es el archivo histórico. Y ahí dirigió sus pasos don Miguel León Portilla, que por cierto narra muy bien en su libro California Mexicana, y dice que le facilitaron la ayuda de dos presos de confianza para que le ayudaran a mover las cajas. Sí. Y ahí tuvimos la fortuna de participar, los que estábamos en la Dirección de Acción Social y Cultural, con el profesor Armando Trasviña Taylor a la cabeza. Yo era su subdirector, y ahí anduvimos moviendo cajas, y en una de esas se encuentra don Miguel unos papeles ensangrentados, y le pregunta al preso, oiga, seguramente estos papeles son el resultado de alguna guerra, la invasión, los filibusteros. No, señor, le dijo, es que lo que pasa es que aquí traen a confesar a los sospechosos, y pues a veces le aplican las técnicas de la casa. Las técnicas, y pues se limpian la sangre con el primer papel que encuentran en la mano. Quitándose la sangre, imagínate, Pedro, imagínese el auditorio con papeles del siglo XVIII. Qué impresionante. Es una historia interesantísima, pero tenemos que hacer nuevamente una pausa. Regresamos a Rostros de la Cultura, de cómo León Portilla encuentra los documentos históricos en la cárcel. Regresamos a Rostros de la Cultura. Seguimos conversando con el maestro Eligio Moisés Coronado. Ya hay saludos en la página. Te manda a saludar el maestro José Medina y Ruth Vargas Leiva. Felicidades por este distinguido invitado. Nos estabas contando esta anécdota de don Miguel León Portilla en la cárcel, con estos, abro comillas, presos de confianza que le permiten encontrar estos documentos del siglo XVI importantísimos. Entonces, don Miguel le pide autorización al gobernador, que obtiene de inmediato, por supuesto, para trasladar esos papeles y organizarlos en un repositorio especialmente para eso. Ajá. Esto se constituyó en lo que era la Casa de la Cultura. Ajá. En el centro de la ciudad, y ahí envió a dos investigadoras del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, del cual era director don Miguel. Uh-huh. Y las comisionó, y ellas se encargaron primero de adiestrar al personal que fue asignado al nuevo archivo histórico, y luego a organizar los diversos ramos en que se divide el material, en que se dividió, y en mayo de 1969 Ajá. se inauguró el archivo histórico ahí. Después tuvo otros asientos, otras sedes, hasta que terminó finalmente en su nuevo... No, pues es un edificio muy digno. Muy bonito, muy bien hecho expresamente para un archivo, por arquitectos especialistas en ese tipo de construcciones, y pues tiene de todo, zona para investigadores, materiales para ubicación de papeles, de restauración, de escaneo de documentos, en fin, tiene una
página, en la que se pueden obtener los libros que contiene la biblioteca del archivo, que pues es el acceso libre. De acceso libre y gratuito. Y gratuito. ¿Y tiene mapoteca? Sí, por supuesto, tiene una muy buena mapoteca. Porque en el caso de Baja California Sur es importantísimo la referencia geográfica. Sí, desde luego. Y los términos de la navegación, lo que comentábamos ayer en este seminario que estuvimos ayer, sí. Es muy importante la conexión con el mar, ¿no? Absolutamente. Bueno, primordialmente fue por el mar, sí. Buena parte de esta cartografía se encuentra en la Biblioteca del Congreso, en Washington. Uh-huh. Y de ahí hemos tomado algunas copias que permiten reproducir siempre y cuando se le dé el crédito, ¿no? Como en todo, como debe ser. Por supuesto. Eligio, nosotros empezamos a saber, mi generación, fue muy impactante la obra de Echeverría en la península. Absolutamente. Has mencionado la transpeninsular, la transformación de territorio-estado de Baja California Sur, y pues aquí en Tijuana está el caso de la canalización del río Tijuana, la universidad, el aeropuerto, la preparatoria federal, el tecnológico. Sí. Esta visión en la obra educativa muy marcada por don Luis, pero para nosotros hubo una obra de un amigo nuestro, Héctor Lucero Antuna, Evolución Político-Constitucional de Baja California Sur, que fue publicada por la UNAM, es su tesis de licenciatura, y que a nosotros nos abrió los ojos de, aunque Baja California había vivido ese proceso 20 años antes, pues mi generación no le tocó. Entonces fue muy interesante el proceso del cambio de territorio-estado, ¿no? Sí. Es una obra importante, Eligio. Muy rica. Sí. Imprescindible. Hay que consultar cada vez que uno se ocupe de asuntos constitucionales, regionales, hay que acudir a esa obra. Me puedo imaginar que está agotada, ¿no? Que ya no se consigue. Sí, ya no se consigue. Tengo mi propio ejemplar, pero que no sale de mi, que no sale de tu biblioteca, de mi librero. Ajá. Por supuesto, pero no lo he visto en ninguna otra parte más que en el archivo histórico, en alguna biblioteca pública. Le consultaré a mis amigos de jurídicas de la UNAM si han digitalizado también algunas obras de su acervo. Sería bueno saberlo. Sería bueno saberlo para saber si se puede consultar ahí. Sí. Hace un par de años se inauguró en Tijuana la estación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No sé si estés enterado. Sí, desde luego. Ya está al frente ahí el doctor Juan Vega, es algo que duró años en concretarse. Y se menciona mucho que el artífice, que el que tuvo esta visión de instalar el instituto en Tijuana para los temas fronterizos, regionales, de la relación México-Estados Unidos desde el punto de vista jurídico, es el doctor Fixamudio, ¿no? Un personaje también en la investigación jurídica, pero el primero que invita a Tijuana a Fix, pues es Héctor Lucero. Entonces ahí está la mano y la contribución de Héctor también en ese momento, ¿no? Valiosísima contribución. Valiosísima contribución, porque el instituto está empezando a tener sus congresos, acaba de tener la primera feria de libro jurídico hace unos meses. El exponente estrella pues, fue el doctor Valadez, que estuvo hace unos días por acá. Entonces, nuestra generación, te digo, se asomó a estos temas por ese libro de Héctor Lucero. Sí, precisamente... Tiene familia allá, ¿no? Sí, los Antuna y los Lucero, por supuesto. Lucero también, por supuesto. En este año se cumplen 50 de la Constitución de Baja California Sur, en la que tuve oportunidad de participar como oficial mayor del Congreso Constituyente. Y ¿tú pudiste revisarla? Sí, la conozco de primera mano y pude participar en el ámbito gramatical, digamos, de redacción,
pero pues fue fruto exclusivo de los 7 diputados constituyentes, 2 de los cuales aún están con nosotros, los demás ya se han ido yendo poco a poco, y mi más reciente libro se llama Constitución y Constituyentes Sudcalifornianos, en que relato los pormenores de la elaboración del documento, más las aportaciones de 21 comparecientes de diversos representativos de diversos sectores de la población, de la vida económica, política, social, tomaron la tribuna, fueron invitados a la tribuna del Constituyente para expresar sus puntos de vista, muchos de los cuales se convirtieron en parte del texto constitucional. Y nos da mucho gusto celebrar que este libro haya sido... ¿Quién ha publicado tus libros? ¿Tus libros están publicados por el Archivo Histórico? Por el Archivo Histórico, por el gobierno del Estado y por mi cuenta en editoriales privadas. Independientes. Sí. Ayer hojeabas un libro en el seminario que estuvimos sobre historia y crónicas. Me gustó mucho el título. Sí, son el compendio de varios años, de textos de varios años, publicados en diferentes partes, revistas, periódicos, y se me ocurrió que era procedente compilarlos en una sola obra, pero resultó que eran demasiado y tuvimos que dividirlos en 2 tomos, que salieron con diferencia de un año, y así se llama, Historia y Opinión en las crónicas de Eligio Moisés Coronado, lo cual significa que hay historia, hay opinión y hay crónica también. Que eso, como digo, soy profesor de origen, historiador de profesión, pero cronista por vocación, por mi propia cuenta. Es lo que te gusta mucho. Porque tiene su lado literario, ¿no? Por supuesto, ahí la recreación literaria. Sí. Dice Inteligencia Artificial, principales tesis en la obra de Eligio Moisés Coronado: identidad cultural sudcaliforniana, vulnerable pero persistente. Sí, vulnerable en cuanto se ignora. En cuanto se desconoce, más bien, y bueno, estamos en la tarea de compartir lo que buenamente sabemos para reforzar estos lazos que nos llevan estos ingredientes que nos llevan a la identificación de la identidad, es decir, nuestro sentido de pertenencia. Claro. ¿Por qué somos como somos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Y lo principalmente que hay que defender es el nombre. Y entonces sí, has encabezado un proyecto de la Californidad, el Día de la Californidad. Sí. Explícanos en qué consiste. No encabezado. Bueno, has formado parte de un grupo. He formado parte de un grupo. El emprendedor en este caso es nuestro amigo Carlos Lascano, de Ensenada, y al que nos hemos afiliado automáticamente porque vemos que es la manera... Es una ruta interesante. Es una ruta interesante. Y el primer día de la Californidad lo celebramos en Cabo San Lucas. ¿En qué consiste la Californidad? La Californidad consiste en la toma de conciencia de que somos californios. Sí. De que pertenecemos a un ámbito territorial, pero también histórico, pero también cultural, y asimismo natural, y en muchos sentidos. Estamos ligados todos los peninsulares a una serie de elementos que
que nos permiten identificarnos y hacernos estar conscientes de que somos californios, los habitantes de esta California, tanto nativos como avecindados, claro, sin distingos. Porque nuestra península es así, es de recepción, ¿no? Sí, pues, por supuesto. Es de brazo abierto. Es un largo país de inmigrantes. Así es. Inclusive todos venimos de inmigrantes. Sí. De la población. ¿Tus padres de dónde eran? Mis padres, mi abuela era Pisano Castro, de San José del Cabo. Mi abuelo era Coronado por parte de San Luis Potosí, llegó con la tropa, sí, a Los Cabos. Y mis padres, mi madre era de La Paz, y mi padre de acá del norte de la península. Del norte de la península. Entonces, la bandera es la californiedad, entonces. Totalmente, sí. Y tenemos que trabajar alrededor de ella para asirnos, para aferrarnos a una personalidad, a una fisonomía. Sí. ¿Cuál es la definición de California? Todavía no lo sé. Creo que estamos en proceso de integración, de formación. Sí, es una identidad en construcción, ¿no? En construcción, totalmente, sí. Sí. Pero básicamente... Pero ya hay perfiles muy claros, sí, ¿no? Claro. Y nos hace sentirnos orgullosos. Tenemos muchísimos elementos de qué sentirnos orgullosos. Decía Miguel León Portilla cuando se inauguró el archivo histórico en la California mexicana, que así le gustaba, sí, así le nombraba y llamarle. Yo prefiero California peninsular. La California mexicana tiene mucho elemento todavía que dar a México, y en eso estamos empeñados. No, bueno, pero la California es un integrante fundamental de la República también, ¿no? Sí, aunque pues ha sufrido el abandono, la indiferencia del resto de los mexicanos, y se ha conservado mexicana gracias a los californios. Sí. La única guerra que perdieron, la única batalla que perdieron los norteamericanos en su guerra injusta contra México fue en Mulegé, el 2 de octubre de 1847. No pudieron entrar ahí. No pudieron. Contra los californios. Y los californios, me decías, ¿quién los bautizó así? ¿Los misioneros? Los misioneros. Sí, se referían a los indígenas, a los aborígenes, como californios o neófitos, pero en general en California. No, porque ellos venían pero California se oye muy bien, ¿no? Se oye muy bien, y me parece que es el gentilicio que mejor nos corresponde. Sí. No, bueno, pues, Eligio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cuántos días te quedas en Tijuana, Baja California? Bueno, hoy tendré el gusto de visitar el Valle de Guadalupe. Vas al Valle, padrísimo, que lo disfrutes muchísimo. Y ya se terminó aquí el periplo. la misión, y después de haber asistido pues al aniversario del doctor al Piñera, aniversario de David, sí. Y que estuvo muy bien organizado, me parece. Cómo no. Y después de la charla que tuvimos en Canaco, ¿viste una conferencia en Canaco? El jueves. El jueves. Sí, sobre esto mismo. Sí. Estamos empeñados en esto. Poco machacones, pero
Pero Y creo que al final... tuviste una buena respuesta ahí, ¿no? Sí, sí, hubo interés y participación. Me preguntan del público, ¿cómo te puede seguir la gente? ¿Publicas un artículo permanentemente en algún medio? ¿Puedes dar un correo electrónico para que el público te invite a dar a alguna conferencia, a consultarte algo sobre la historia? Sí, por supuesto. ¿Cuál es tu correo? Mi correo es EM, son los iniciales de Eligio Moisés, EM, _coronado, M_coronado, @yahoo.com. @yahoo.com. Y con esto despedimos. Muchas gracias, Eligio. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado en Rostros de la Cultura. Fue muy grato. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Don Eligio, muy amable.